Listo, ahora sí, buenos días chicos. Bien, el día de hoy vamos a empezar ya nuestra última unidad. Y dejamos unos minutitos al final para que me platiquen cómo van con el levantamiento de la información de lo que ya tienen. Pero hoy era su presentación, ¿no? Ya se me olvidó cuándo era, si era hoy o era el próximo miércoles. A ver, platíquenme ustedes. ¿Presentan hoy? Creo que era la próxima clase, profe. ¿La próxima clase? Ok, bueno, entonces sí empezamos hoy tema. Bien, el tema que vamos a ver hoy, o bueno, la unidad con la que vamos a trabajar hoy, es un tema interesante porque es justamente la parte de evaluación de proyectos. Esta parte de evaluación de proyectos es un trabajo multidisciplinario. Ahí nos vamos a encontrar que justamente particularmente de este tema se habían encargado las ciencias económico-administrativas, ¿no? Justamente porque era la evaluación de proyectos, pero ya con la conciencia de la importancia que tiene el incorporar estos temas de medio ambiente y en algunos casos la obligatoriedad, ¿no? Porque también, por supuesto, como hemos visto, en la medida en que ha avanzado en las leyes el incorporar la obligación del reconocimiento del impacto ambiental, pues también se ha ido modificando justamente esta evaluación de los proyectos, ¿no? Tradicionalmente la formulación de proyectos sí era un asunto interdisciplinario, donde absolutamente todas las ciencias, tanto ciencias sociales como ciencias naturales y ciencias económico-administrativas, pues confluían, ¿no? Dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? Si es un proyecto, no sé, de un consultorio veterinario, pues obviamente tendrán que intervenir especialistas veterinarios, ¿no? Para poder desarrollar la parte del estudio técnico del proyecto. Si hablábamos a lo mejor de un proyecto industrial, pues entonces también los ingenieros ahí en el estudio técnico se iban a encargar justamente de la parte de los procesos de producción. Si era una empresa que se dedicaba a lo mejor a un laboratorio de estudios, ¿no? Médicos, bueno, pues también ahí los químicos, los médicos, los biomédicos tenían que intervenir en la parte del estudio técnico para poder elaborarlo, ¿no? Entonces, como tal, la evaluación de proyectos siempre ha sido un proceso, o la formulación de proyectos siempre ha sido un proceso interdisciplinario, pero la evaluación del proyecto se dejaba específicamente para las ciencias económico-administrativas en la medida de que se iban a encargar de analizar monetariamente cuáles iban a ser esos impactos, ¿no? Y entonces, pues resulta que, como decíamos, a medida que se va tomando conciencia, pues empiezan a decir, bueno, también este asunto de actuar a favor del medio ambiente, pues tiene sus beneficios, ¿no? Sus recompensas. En algunos casos, los beneficios pues no son monetarios, pero en algunos casos sí lo pueden ser incluso, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, se incorpora una línea de productos ecológicos, pues eso va a atender un nuevo mercado que justamente dentro de su satisfacción de necesidades, además le interesa este tema de medio ambiente, ¿no? Y entonces se empieza a buscar cómo se va a integrar dentro de estos análisis o evaluaciones de proyecto, cómo se van a incorporar estos aspectos. Y se encuentra que justamente en la parte de la evaluación de proyectos sociales, pues iba a haber ya metodologías existentes que podían servir para convertir estos aspectos ambientales también en unidades monetarias y entonces incorporarlo también a la evaluación del proyecto. Sin embargo, obviamente se requería previamente pues la identificación de los impactos ambientales
para posteriormente poderlo incorporar en la evaluación de proyectos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, un poquito estructurado cuáles son los tipos de proyecto, cuáles son las características propias de los proyectos ambientales, cómo se hace una evaluación de impacto ambiental y después cómo se incorpora justamente a la parte de la evaluación financiera de proyectos, ¿vale? Entonces les voy a compartir pantalla. Listo, aquí anda. Para que empecemos ahora sí propiamente la clase. Bien. Ya habíamos visto nosotros que, ¿no? Cómo fue evolucionando este cambio desde incorporar el tema ambiental, ¿no? Como propiamente una cuestión de salud, con un enfoque higienista en 1972, a partir de los 70, hasta llegar al año 2000, donde ya se incorpora como tal una entidad específica que se encarga, ¿no? Del medio ambiente en nuestro país, que además tiene a la par un instituto que se encarga de la investigación en los temas ambientales y que además va creando también órganos que se encargan de la vigilancia, de la inspección, de determinar si es necesario levantar la información de los riesgos y cómo se van a controlar, y por supuesto, pues de empezar a desarrollar herramientas que permitan una protección ambiental a partir de la evaluación del impacto ambiental en las actividades económicas, ¿no? Y bueno, tenemos diferentes tipos de proyectos y cada proyecto va a tener una forma de formularse y evaluarse dependiendo de su orientación. Tenemos proyectos privados donde, por supuesto, lo que se busca es obtener un beneficio económico, es decir, se llevan a cabo con fines de lucro. Tenemos proyectos públicos que pueden ser también de dos tipos, los que buscan obtener un lucro y los que no, es decir, los que crean proyectos o empresas de las cuales tienen que obtener también un resultado financiero superavitario, y las que no importa si es superavitario, puede ser sin obtener un superávit, pero siempre y cuando se cumplan con cubrir las necesidades sociales para las cuales fueron producidos, ¿no? En el caso de los proyectos públicos con fines de lucro, también el objetivo es satisfacer esas necesidades para las cuales se crearon, proveer servicios o producir mercancías, pero de las cuales sí se espera obtener algún tipo de beneficio. Y tenemos además también los proyectos sociales, que estos proyectos, pues también su objetivo como tal es proveer un bien o un servicio y no obtener una utilidad o un beneficio, ¿no? Sí será como tal importante el que pueda crecer el proyecto, que cada año o cada periodo se pueda atender a un mayor número de personas, pero no, el objetivo como tal no es obtener una utilidad, ¿no? Sino brindar como tal esos productos o esos servicios, siendo pagados o costeados por diferentes miembros de la sociedad, ¿no? Ok. Para entonces, no sé por qué no pueden entrar 3 personitas. Ok, vamos a esperar tantito porque me marca y me marca que están en la sala. No sé por qué no pueden entrar. Ok, bueno, continuamos. Porque no se une. Nos falta una persona que se una. Ok. Y bueno, luego entonces, pues justamente de ahí, ¿no? De este reconocimiento de los diferentes tipos de proyectos, pues una vez que va avanzando, ¿no? Estos criterios de retomar el tema del impacto ambiental, pues entonces se ve que también es indispensable el evaluar los impactos de ciertos proyectos. Y todavía estamos en ese estadio, ¿no? Particularmente en el caso de las leyes y las normas
en nuestro país, como ustedes recordarán cuando vimos el tema de la manifestación de impacto ambiental, como tal, no todas las actividades económicas se considera que tienen la obligación de evaluar sus impactos ambientales, ¿no? Todavía en las leyes queda hasta que ciertas actividades que son de impactos relevantes. Ahora, por ejemplo, si después de esta última conferencia de las partes que tuvimos, no hay como que dentro de las legislaciones el empezar ya a hacer obligatorio que todos levanten el impacto ambiental, pues podríamos decir que seguimos estancados, ¿no? Porque justo dentro de los datos para poder medir los impactos del medio ambiente y sobre todo que los países puedan presentar cómo ve el avance en materia de su reducción de emisiones, pues un trabajo importante justamente es medir esos impactos ambientales, ¿no? Y hay metodologías que ayudan a medir proyectos, por ejemplo, que tienen estos fundamentos ambientales para medir cuánto están disminuyendo esos impactos y que pudiera agregarse a estas mediciones nacionales, ¿no? Sin embargo, sigue siendo voluntario u opcional, no es obligatorio, ¿no? Pero bueno, los proyectos como tal, desde su inicio, la tarea es seleccionar diferentes alternativas que se tienen, ¿no? Por ejemplo, en la parte del estudio de mercado, bueno, ¿cuáles van a ser esos nichos de mercado a los cuales nos vamos a dirigir? ¿Cuál es nuestro target? Si ese target a lo mejor ya tiene una conciencia ambiental o si también dentro de nuestros principios y valores de la empresa podemos participar educando, ¿no?, a ese target al cual nos queremos dirigir. Se selecciona, por ejemplo, cuáles van a ser los diferenciadores con la competencia. Después, en el estudio técnico, pues ya se eligen, ¿no?, cuáles son las tecnologías, qué tipo de procesos se van a estar seleccionando. En la parte del estudio jurídico administrativo, bueno, con qué normas ambientales tenemos que cumplir. Entonces, todo el tiempo en la formulación de proyectos, el objetivo es tomar decisiones, seleccionar diferentes alternativas, de tal forma que cuando llegamos entonces a la parte de la evaluación ambiental, pues nosotros sabemos que hay impactos que no vamos a poder evitar y entonces hay una necesidad de evaluarlos, ¿no? Y es importante evaluarlos porque a partir de esa evaluación de cuáles son los impactos ambientales, entonces se pueden llevar a cabo acciones que permitan mitigar, remediar o compensar esos impactos que se tienen, ¿no? Y el objetivo entonces es diseñar planes de gestión ambiental. Ya habíamos hablado nosotros de estos planes de gestión ambiental, ¿no? Por ejemplo, habíamos dicho que, pues justamente la auditoría ambiental, el objetivo de levantarla es para integrarla dentro de un plan de gestión ambiental, ¿no?, que se encargue también con esa información de la auditoría, pues entonces también diseñar actividades que ayuden a reducir los impactos ambientales, ¿no? Entonces, esta evaluación de proyectos está inmersa dentro de todo ese enfoque de que es importante que las sociedades sean empresas privadas, sean empresas sociales o sean proyectos públicos, pues incorporen este enfoque ambiental. Todos los proyectos, ¿no?, que se llevan a cabo por parte de los seres humanos, ¿no?, todos, como tal, tienen efectos ambientales, ¿no? Cualquier tipo de decisión del ser humano que implique una intervención directa o indirecta en nuestro entorno va a tener un impacto ambiental, ¿no? No podemos liberarnos de ellos. Aun cuando sean proyectos de origen ecológicos, tienen impactos, ¿no? Solamente que estos impactos no necesariamente son negativos, también podemos generar impactos positivos, ¿no? Como seres humanos es una de nuestras beneficios o de nuestros extra que tenemos. Somos capaces de transformar la naturaleza y somos capaces de transformarla tanto para generar impactos negativos como para generar impactos positivos. Y nosotros los decidimos, ¿no? Todas las actividades humanas, entonces, al momento de intervenir en el medio ambiente van a tener un impacto ambiental. Entonces, para poder justamente, pues, reconocer esos impactos ambientales,
sean positivos o negativos, se desarrolla la evaluación del impacto ambiental, que es como tal una herramienta con la cual se van a evaluar esos impactos para saber cuáles son negativos, cuáles son positivos, y se integra justamente desde un enfoque de políticas, ¿no?, públicas en los planes de desarrollo federales, estatales, municipales. También se debe de integrar en el diseño de los programas y ya particularmente aterrizándolo en los proyectos que se llevan a cabo. El objetivo será entonces poder llevar a cabo o proponer medidas que ayuden a ajustar esos impactos ambientales, particularmente los impactos negativos, a niveles aceptables, ¿no? Bueno, aquí en este asunto de aceptables, pues también depende mucho del alcance de la ciencia, ¿no? Para definir cuáles son esos niveles aceptables. Sus fundamentos, pues, son, uno, el levantar información de cuáles son estos impactos que tienen las acciones humanas sobre el medio ambiente, que además se tiene que reconocer cuál es ese ambiente, entendido este concepto de ambiente como la integración de sistemas físicos, biológicos y humanos, ¿no? Es decir, de todos los que ocupamos el espacio, el territorio. Y los impactos entendidos como alteraciones positivas o negativas que son significativas en el medio ambiente y que además tienen su origen por causas humanas, ¿no? Entonces, estos son los tres elementos fundamentales en los cuales se va a basar esta evaluación del impacto ambiental. Esta evaluación ambiental de proyectos o evaluación del impacto ambiental se reconoce como dos formas, ¿no? Normalmente, por ahí tenemos quienes dicen, no, bueno, es que una cosa es la evaluación ambiental de proyectos, ¿no? Porque se busca medir cuáles son los beneficios que generan los proyectos que son propiamente ambientales, y otra es la evaluación del impacto ambiental, que es medir el impacto que tiene cualquier proyecto. Pero en realidad se hace esta separación. Sin embargo, eso querría decir que además, ¿no?, de tener proyectos públicos, privados y sociales, otra cuestión o otro grupo de proyectos o tipo de proyectos aparte son los proyectos ambientales. Pero sería justamente como decir, bueno, estos de acá pues no son ambientales, no tienen necesidad de evaluarse ambientalmente, ¿no? Pero en realidad sí, o sea, todos los proyectos deberían de tener esta evaluación del impacto ambiental, independientemente de cuáles son sus fines, ¿no? Porque finalmente todos están contribuyendo a este cambio climático, a esta disminución de la biodiversidad, a esta degradación del suelo, ¿no? Entonces, en realidad la evaluación ambiental de proyectos es lo mismo que la evaluación del impacto ambiental, porque además debe de aplicar a todos, ¿no? Entonces, ya específicamente, la evaluación del impacto ambiental se considera que es un procedimiento administrativo que se va a encargar de identificar, describir, evaluar cuáles son las funciones, ¿no?, del ser humano de acuerdo con las normas que existan en cada país, ¿no? También partimos de que las legislaciones en los diferentes países reciben ciertas orientaciones internacionales, pero cada uno va avanzando a su ritmo, ¿no? Entonces, por eso depende mucho de las normas que se encuentren, ¿no? La obligatoriedad que se encuentra en cada uno de los países. Por eso es que se le conoce como un procedimiento administrativo, porque es una parte que tiene que cumplirse de acuerdo a esas normas. Y pues de ahí se va a levantar justamente esta descripción, identificación de cuáles son esos efectos directos o indirectos en factores como el ser humano, la fauna y la flora, el medio físico, que son el suelo, el agua, el aire, el clima, el paisaje, en los bienes materiales y el patrimonio cultural, y además se va a revisar cuáles son esas interacciones que hay entre estos tres medios, entre estos tres factores que se analizan, entendiendo que justamente pues la naturaleza es dinámica y la sociedad también es dinámica,
y van a tener diferentes momentos de interacción donde entonces los impactos también van a ser, van a tener su propio curso. Como procedimiento administrativo, se tiene que levantar primero un estudio de impacto ambiental, que es esta parte del reconocimiento de cuáles son esos posibles impactos ambientales de un proyecto. De acuerdo al ciclo de proyecto, vamos a tener que entonces este impacto ambiental se puede levantar desde el inicio, ¿no? Desde que se formula el proyecto, y entonces vamos a hablar de un proyecto con criterios ambientales, donde desde el inicio se van revisando las alternativas que se tiene al momento de tomar decisiones y se van seleccionando, ¿no? Estas opciones que tienen un menor impacto ambiental negativo. La ventaja de esta elaboración, ¿no? Desde el inicio, desde que se formula el proyecto, es que es parte del mismo proceso de formulación, no tiene que invertirse mayor cantidad, por lo cual el documento final va a ser muy fácilmente elaborable, ¿no? Hay también proyectos donde se formula el proyecto sin criterios ambientales y hasta el momento de llegar al estudio técnico, ¿no? Y al revisar el estudio jurídico en particular, pues se revisa la normatividad y entonces en ese momento es donde si es obligatorio, se levanta el estudio de impacto ambiental cuando ya está definido el proyecto y entonces a lo mejor puede haber necesidad de hacer cambios o modificaciones en el mismo proyecto, reformularlo para poder cumplir con las normas, ¿no? El asunto aquí es que normalmente el estudio jurídico va después del estudio técnico, entonces si ahí ya se seleccionaron las mejores alternativas, pues entonces va a implicar que se hagan modificaciones, ¿no? Tal vez que se tenga que cambiar la maquinaria que se había decidido cambiar, o que tenga que modificarse los procesos, o el diseño de las instalaciones, ¿no? Entonces eso pues puede implicar mayores costos, porque si ya estaba formulado, pues ahora reformúlamelo para que pueda cumplir con esta normatividad o con estas leyes. Y la tercera opción es cuando ya se formula el proyecto completo, ya se tiene el proyecto final, ¿no? Pero no tiene como tal criterios ambientales. Entonces, inclusive a lo mejor por ahí se saltaron esa parte del reconocimiento en el estudio jurídico de cuáles son esas normas que obligan a levantar los impactos ambientales o a minimizarlos o a controlar los riesgos. Y entonces se elabora el estudio de impacto ambiental posteriormente. En algunas ocasiones ya no es posible reformular el proyecto y entonces se van a tener que optar por medidas de mitigación, ¿no? Que además no es lo mejor porque pues también las medidas de mitigación dependen del nivel de avance de la ciencia y muchas veces a largo plazo se observa que aunque se pudieron llevar a cabo, pues en realidad no compensan el impacto ambiental que se tuvo, ¿no? Luego entonces lo mejor es tener una conjunción entre el ciclo del proyecto y el ciclo de evaluación, es decir, que desde la etapa de planteamiento vaya de la mano la evaluación del impacto ambiental. Entonces, esa evaluación del impacto ambiental nos va a ayudar a tomar las decisiones, ¿no? Desde el principio, si decidimos, bueno, ¿cuál es el mercado al que vamos a dirigirnos? ¿Cuáles van a ser esos valores, esos objetivos dentro de nuestra empresa? Pues desde ahí vamos ya tomando decisiones con criterios de disminuir ese impacto ambiental. Si se equipara en la etapa del proyecto terminado, pues entonces esa evaluación del impacto ambiental nos ayuda ya a tener identificados y descritos los problemas, nos ayuda ya a tenerlos jerarquizados y entonces podemos diseñar las actividades de mitigación. Además, también en una etapa ex post, también el estudio de impacto ambiental ayuda a identificar cuáles son los posibles impactos y entonces el proponer cuáles van a ser, además de esas medidas de mitigación,
También el mantener un constante monitoreo y control para observar también cómo van evolucionando esos impactos ambientales y poder ajustar, ¿no?, más medidas para disminuir esos impactos. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de cómo justamente en cada una de las etapas de los proyectos se puede ir ajustando, bueno, se puede ir incorporando la evaluación del impacto ambiental, ¿no? En la parte del diseño, ¿no?, desde la idea preliminar, pues permite identificar cuáles serían los posibles impactos, cuáles son los potenciales de mitigación que tiene el proyecto y elaborar el informe preliminar para que sirva de guía para la toma de decisiones. En la parte del anteproyecto, pues ayuda justamente caracterizando cuáles son esos impactos y ayuda a tomar decisiones sobre dónde se va a localizar el proyecto o cómo se deben de modificar los procesos. En la parte de la factibilidad del proyecto, pues justamente ayuda a seleccionar las alternativas, a elaborar modelos predictivos para observar cómo pueden ser en el futuro esos impactos, ¿no?, cómo se van modificando del presente al futuro y entonces poder irlos monitoreando y además ir aplicando las medidas de mitigación. Cuando ya está el proyecto definitivo, bueno, pues también, por supuesto, ahí es donde se va a llevar a cabo ese monitoreo, ¿no?, en cada una de las partes del proceso, donde se elaboran las auditorías y entonces también se agregan otras medidas de mitigación. Durante la parte de la ejecución del proyecto, es decir, ya cuando se echa a andar, pues sirve también justamente para que cuando se prepare el sitio donde se va a llevar a cabo el proyecto, se agreguen medidas de mitigación, se reconoce desde el proceso de construcción cuáles son esos impactos ambientales, si es necesario levantar una auditoría, ¿no?, y se va monitoreando los impactos que se tienen, no solamente ya cuando está ejecutándose el proyecto, sino desde el momento de la construcción, ¿no? Y una vez que ya está operando, pues entonces se permite la información que ya se levantó de la evaluación del impacto ambiental, pues elaborar los sistemas de gestión ambiental. Y una vez que termina el proyecto, pues también se levanta la información del impacto ambiental que hay durante el proceso de desmantelamiento y esa información también puede servir incluso para una restauración del sitio si es que es necesario restaurar. Como ustedes recordarán, justamente nosotros tenemos un marco normativo amplio dentro del cual la cabeza es justamente la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, y en este artículo, en el 29, y en su reglamento también, se establece cuál es esa normativa en términos de evaluación del impacto ambiental. Y ahí se especifica cuáles son las actividades que son reguladas, ¿no?, a nivel federal por la ley y cuáles son las que están entonces obligadas a este levantamiento de la evaluación del impacto ambiental. Y nos dice, bueno, las obras públicas federales que se realicen directamente o por contrato federal, ¿no?, es decir, a nivel de gobierno federal, y que se encarguen de construcción, instalación, demolición de bienes, conservación, reparación y su mantenimiento, o la modificación de todas las obras hidráulicas, excepto las presas para riego, los pozos, bordos, pero sí se va a requerir de cierta capacitación para quienes se encargan de estos proyectos en cuerpos de aguas naturales, ¿no?, para reconocer ese impacto ambiental. Para los proyectos que son de vías generales de comunicación, particularmente puentes, escolleras, puertos, viaductos, rellenos sanitarios o rellenos para ganar terrenos al mar, las actividades de dragado e intercomunicación de las lagunas, para oleoductos, gaseoductos, carboductos, industria química, actividades que implican la exploración, extracción o tratamiento de sustancias minerales,
instalaciones de confinamiento o eliminación de residuos, los desarrollos turísticos federales, ¿no? Por eso, si ustedes recordarán, de las grandes críticas que tuvimos con el asunto del Tren Maya cuando inició, es que ya había arrancado el proyecto y todavía no estaban las manifestaciones de impacto ambiental, cuando la ley obliga a que desde el principio se levante esa manifestación del impacto ambiental. Todas las instalaciones de tratamiento, confinamiento de residuos radioactivos, el aprovechamiento forestal en bosques y selvas, obras o actividades que requieran de participación de la federación de forma coligada con autoridades estatales o municipales, las actividades que se consideran altamente riesgosas o cuando se reconoce que la obra o la actividad que se va a realizar por su magnitud puede afectar el equilibrio ecológico en dos o más entidades federativas, ¿no? Entonces, en todos esos casos, la Ley General de Equilibrio Ecológico de Impacto Ambiental mandata que se tiene que levantar esa manifestación de impacto ambiental. En la ley, además, hay diferentes modalidades de estas manifestaciones de impacto ambiental. Como tal, entonces, el documento jurídico obligatorio que se tiene que levantar o donde se tiene que levantar esa evaluación del impacto ambiental se llama así, manifestación de impacto ambiental. Y nos dice, bueno, hay diferentes tipos. Vamos a tener, por ejemplo, el que es para obras que no tienen tanto impacto, que simplemente que levanten su informe preventivo. Todas esas, ¿no? Las que están relacionadas con las actividades que vimos, pero hay algunas en las cuales solamente se le va a pedir informe preventivo, donde con los datos generales de la obra, pues simplemente manifiestan cuáles son los posibles efectos ambientales. Están los estudios de riesgo, que en este caso, además se reconoce que la operación de esa actividad implica riesgos ambientales que en cualquier momento pueden desatarse. Entonces, ahí se obliga a que además se incorporen escenarios, ¿no? De qué pasa si se da este riesgo y entonces que se establezcan planes donde se van a incorporar cuáles son las zonas de protección, cuáles son las medidas de seguridad específica, cuáles son los residuos peligrosos. Y entonces también existe ya específicamente la manifestación de impacto ambiental, que también va a tener dos modalidades. La particular cuando es un impacto de cualquiera de estas actividades y las regionales, ¿no? Donde decíamos, pues es cuando pueden ser impactadas dos o más estados o donde además se solicita por parte del municipio y del estado que también entre el gobierno federal para revisar esos impactos ambientales, ¿no? En esos casos, pues se hace una descripción no solo del impacto ambiental en el sitio, sino del posible impacto ambiental en ambos estados o en la región donde está incorporado este tema, ¿no? De tal forma que además, pues se reconozca justamente que no es un sistema natural que tenga un impacto localizado, es decir, no nada más se va a dar donde está, sino que además puede tener implicaciones, aunque se lleve a cabo en este punto, puede tener implicaciones en otra parte del estado o de otros estados, ¿no? Ahí hablamos, por ejemplo, de los cuerpos de agua, que si hay un impacto en un punto, pues obviamente va a impactar el río en todos los estados donde tenga curso. Y bueno, esa era una imagen del impacto ambiental, pero no sé por qué desde ayer como que no quiere abrir bien. Pero bueno, aquí lo tengo también por escrito. La evaluación de impacto ambiental entonces lleva 4 etapas. En la primera etapa se va a levantar la identificación y clasificación de esos posibles impactos ambientales. Se consideran las alternativas, se diseñan acciones, se aplica una evaluación preliminar, se identifica cuál es la necesidad de esa evaluación del impacto ambiental y en cuáles de las categorías que tenemos podría incorporarse, ¿no? También además, bueno, aquí no se las puse bien en este cuadrito, pero además de esta manifestación de impacto ambiental federal, esto es en cuanto a la federal, ¿no? Que está legislada por la LEGEPA, pero también puede ser que dentro de la legislación local
hay también obligación de levantar esa manifestación de impacto ambiental y puede ser que incorpore algunos tipos de obras que no están consideradas en la evaluación del impacto ambiental federal. También puede ser que a nivel municipal para ciertas actividades haya obligación de levantar esa evaluación de impacto ambiental que no está contenida en la legislación local y que no está contenida en la legislación federal. Entonces, cuando se lleva a cabo un proyecto, hay que revisar las leyes en los 3 órdenes de gobierno para revisar si es que alguien de ellos nos pide una manifestación de impacto ambiental. Puede ser inclusive que se pida en 2 órdenes de gobierno, ¿no? Es decir, a nivel municipal y además a nivel local. Entonces, es obligación de quien elabora el proyecto el revisar si el tipo de actividad o el tipo de trabajos previos para la construcción requiere, según la legislación, esa evaluación del impacto ambiental. Por eso que aquí nos dice, y se selecciona qué categoría, es decir, qué tipo. Es informe preventivo, es manifestación de impacto ambiental, es estudio, ¿cómo era aquí? Estudio de riesgo, ¿no? Hay que identificar cuál es la modalidad. En la segunda etapa, entonces ya se prepara el estudio, se describen cuáles son las acciones que se van a llevar a cabo y cuál es ese impacto en el medio ambiente. Se miden, ¿no? Esos impactos y además para medirlos aquí pues se requiere el identificar cuál es la línea base, es decir, a partir de dónde vamos a medir, por ejemplo, la contaminación de un río. Bueno, a partir de la fecha de hoy o a partir de cómo se encontraba hace 5 años o a partir de cómo se encontraba en estado natural antes que llegara cualquier tipo de asentamiento humano. Es decir, aquí se va a decidir, ¿no? A partir de dónde vamos a medir. Se valorizan y jerarquizan los impactos, se elabora un plan de manejo ambiental y parte importante, se incorpora un plan de participación ciudadana, ¿no? Es decir, si hay un impacto ambiental, se le tiene que comunicar a la comunidad donde va a realizarse ese impacto ambiental. Si es un estudio de riesgo, se le tiene que informar cuáles son esos posibles riesgos ambientales de que se establezca ahí este tipo de proyecto, ¿no? Es obligatorio, particularmente a veces es un tanto complejo porque la población no sabe, ¿no? Que es obligación de los proyectos de quien quiere hacer un plan, un proyecto turístico, de poner una empresa, ¿no? No saben que si tienen impacto ambiental, entonces es su obligación el incorporar las opiniones de la ciudadanía, el explicarles qué se va a hacer y si tienen un riesgo, explicarle qué se hace para minimizar esos riesgos. Se debe de levantar como tal reuniones, encuestas, visitas, evidencias de que se está informando a la ciudadanía. Y inclusive se debe de levantar una votación si es que hubiera diferentes posturas de qué es de lo que quiere la ciudadanía. Muchas veces esta parte de cómo se manifiesta no necesariamente es accesible a todos, ¿no? Por ejemplo, hay una herramienta en la página de Semarnat justamente para levantar esta información de las opiniones, ¿no? A favor o en contra cuando se lleva a cabo un proyecto. Sin embargo, pues no todas las personas saben que existe, ¿no? Esa herramienta, no todas las personas saben que es obligación de quien lleva a cabo un proyecto con impacto ambiental de informarles y muchas veces no se lleva a cabo esta parte, ¿no? De la participación ciudadana. O las empresas, por ejemplo, llegan a seleccionar solamente un pequeño grupo de personas con un tipo simulación, ¿no? De que efectivamente ya los informaron y ya levantaron opiniones. Entonces, esa parte es muy, muy importante, porque si se obvia, si se elimina, si no se lleva a cabo como debe llevarse a cabo, pues entonces, inclusive las personas podrían pararles la obra, ¿no? O el proyecto, podrían asesorarse y detenerles el proyecto porque no se levantó esa parte de la información y de la incorporación de la participación ciudadana. En la etapa 3, entonces se lleva a cabo la calificación y decisión, se revisa el estudio, se lleva a cabo la consulta y participación de la ciudadanía, se adoptan las decisiones, en algunos casos, por ejemplo, a partir de la consulta pública que se hace, puede ser que se requiera reformular el proyecto, ¿no?
y entonces pues se tienen que adoptar esas decisiones y aplicar ese plan de manejo ambiental, ¿no? Para disminuir los impactos o mitigarlos. Y finalmente en la etapa 4, ya durante la operación, pues se tiene que llevar continuamente un control y seguimiento de esos impactos ambientales para poder seguir diseñando actividades de mitigación. Este es, como tal, los diferentes ordenamientos legales que existen que marcan como obligatorio la evaluación de impacto ambiental en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, la ley, la LEGEPA, pues pide que se levante toda esta información, ¿no? Impactos físicos, químicos y biológicos, sociales, incluyendo efectos en poblaciones indígenas, los impactos económicos, impactos a la salud, en recursos históricos y culturales, en el paisaje, riesgos ambientales, impactos ambientales inducivos indirectos, impactos ambientales que pueden ser acumulativos o irreversibles. En las normas también, ¿no? Se toca algunos de estos aspectos en específico, salvo los de impactos sociales. En el reglamento de evaluación de impacto ambiental, particularmente se toma en cuenta a partir de aquí de riesgos ambientales, es decir, es específico en temas ambientales, no necesariamente en impactos al ser humano o económicos. Y hay otros que son, por ejemplo, pues todas las normas privadas, ¿no? Por ejemplo, lo que vimos de los ISOs, donde sí se contempla, ¿no? El levantamiento de toda esta información. Y bueno, ahí depende del ISO, ¿no? Habíamos platicado ya que hay ISOs para impacto o manejo de agua, para el impacto de residuos, para la auditoría ambiental, ¿no? Es decir, hay diferentes herramientas que también levantan esta evaluación de impacto ambiental, pero que no necesariamente tienen obligatoriedad a nivel público, sino que son más como voluntarias. Bueno, una vez entonces que ya se decidió levantar la evaluación del impacto ambiental, pues tiene que contemplar, decíamos, ambos medios, el medio físico y el medio socioeconómico. En el medio físico, pues va a levantar información del medio inerte, del biótico y del perceptual, con cada uno de los subsistemas en los cuales puede impactar, de tal forma que se tenga información del impacto físico, biótico y del paisajístico. Eso va a formar parte de la evaluación de impacto ambiental. Y por otro lado, en el medio socioeconómico se levanta información sociocultural y económica que va a enlistar cuáles son las necesidades básicas que puede impactar. Alimentación, sanidad, hábitat, suelo, educación y cultura, trabajo, infraestructura, las libertades individuales, y eso va a reconocerse como el impacto socioeconómico. Ambos van a formar parte de la evaluación del impacto ambiental, que además se levanta tanto de forma cualitativa como cuantitativa, y esa información conjunta pues va a formar parte de la declaración de impacto ambiental. ¿Cómo sabemos si se tiene que levantar o no? Bueno, este esquemita que viene justamente en la LEGEPA, bueno, en una guía de la Semarnat, nos dice, bueno, ¿cómo sabes si tienes que levantar una decisión de impacto ambiental, una declaración? Pues hay que recopilar la información, analizar el proyecto, definir cuáles son sus variables, cuáles son los impactos en los medios susceptibles de cambio, hacer el inventario del medio físico y social, valorar el inventario físico y social. De este lado, con las características del proyecto, pues se lleva a cabo la identificación y predicción de impactos. Se seleccionan alternativas, ¿no? Ya sea ponderar los impactos y valorarlos, o valorarlos, después ponderarlos y después compararlos para ver cuáles son las alternativas que se tienen y cuáles son las que se van a elegir. Y si es necesario, una vez que ya se reconoce el impacto, pues llevar a cabo las medidas correctivas, que pueden ser impactos residuales, un plan de abandono, un programa de seguimiento o estudios complementarios inclusive, ¿no? Es decir, también una vez que ya se presenta la manifestación de impacto ambiental, la revisan en Semarnat y pueden decirnos, no, ¿sabes qué? Que falta un estudio complementario. Tú tienes impacto a lo mejor en una playa, levantaste el medio físico, pero no levantaste información sobre, por ejemplo, el impacto en las aves que van de paso, ¿no? O en las aves que migran. Entonces, a lo mejor se les requiere ahí un extra. Y bueno, para levantarlo, pues hay diferentes metodologías, las listas de verificación, como la que vimos de ISO,
los diagramas de flujo, que son, que es este, ¿no? Donde hay diferentes elementos, las redes, donde a partir de un impacto, pues se va viendo cómo se relacionan con medio físico y medio humano. Puede ser también las matrices de causa-efecto, que está la de Leopold y la de Vattel-Columbus. También, por supuesto, las herramientas de, ¿cómo se llama?, de sistemas de información geográfica, que además nos permite revisar por diferentes capas cuáles son los impactos en diferentes medios, ¿no? Y bueno, vamos a ver nosotros la próxima clase, bueno, no la próxima clase, para el próximo lunes, cuáles son estos, cómo se puede elaborar una matriz de causa-efecto, para que ustedes vean cómo se hace ese reconocimiento de impacto ambiental, porque de ese reconocimiento es como vamos a integrarlo, vamos a contabilizarlo para integrarlo a la evaluación financiera de proyectos, ¿vale? Entonces lo dejamos aquí. Para la siguiente sesión entonces les toca a ustedes el exponer y exponer, acuérdense, las primeras 2 evaluaciones, ¿no? Y para la siguiente entonces terminamos de ver cómo se levanta esa evaluación del impacto ambiental y cómo se integra financieramente a los análisis costo-beneficio para incorporarlo a la evaluación financiera de proyectos, ¿vale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? Sí, maestra, todo bien. ¿Sí? Todo bien, Ok. maestra, gracias. Perfecto. Entonces, nos vemos, por favor, la siguiente clase y que tengan linda tarde, ¿sale? Cuídense mucho. Profesora, Gracias, igualmente. disculpe la molestia, pero es que yo de verdad me hice un poco de bolas con lo de la presentación. ¿Qué es lo que quiere que hagamos? Tienen ustedes que elaborar unos análisis FODA con sus matrices de estrategias a partir de los 2 cuestionarios que levantaron. Ah, ok. Entonces, ¿es solamente uno o tiene que ser uno por cada cuestionario? Dijimos que uno por cada cuestionario, porque son 2 cosas diferentes, ¿no? El primero es evaluación de la circularidad de la empresa y el segundo es el tema de corrupción, ¿no? Y de transparencia. Entonces, en uno solo no se podrían levantar los 2 temas, porque son muy diferentes. Ah, ok. Bueno, muchísimas gracias, profesora. Ok, ¿de qué a ustedes, chicos? Que tengan lindo día, cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, maestra, buen día. Pues, buen inicio de semana. Igualmente, muchas gracias.